Hola gente, entonces esta es la segunda clase del segundo bimestre, ¿sí? Esta clase está en ese formato porque en la semana pasada no grabamos clases en el colegio, ¿sí? Porque hubo algunos problemas técnicos, pero yo les dejo entonces ese material que yo les hice en mi casa, ¿sí? Explicando algunas outras coisas de la unidad 3, ¿sí? En la unidad 3 de la postilla estamos estudiando la familia, ¿sí? Principalmente, pero también vamos a ver, además de los verbos en presente, que es la clase 1, ¿sí? De la semana pasada, vamos a estudiar también hoy, específicamente, los adjetivos y pronombres posesivos, ¿sí? Vamos a aprender qué son esos posesivos y cómo usarlos adecuadamente, ¿vale? Además de eso, vamos a hablar un poquito hoy sobre profesiones y establecimientos, ¿sí? Donde esas personas trabajan, para que podamos después hablar sobre las profesiones y dónde nuestros padres, nuestro hermano, hermana, trabajan y cuál es su profesión, ¿vale? Entonces, ese contenido está muy resumido, pero les voy a dejar en la plataforma Iónica más adelante el contenido completo, ¿vale? Iniciando entonces sobre los adjetivos y los pronombres posesivos, ¿sí? ¿Sabías que en español hay dos posibilidades de palabras para indicar posse? ¿Sí? Ellas son llamadas de adjetivos posesivos y pronombres posesivos, ¿vale? Entonces, yo les dejé ahí ya un ejemplo. La primera frase acá. Esta es mi casa. Y el segundo ejemplo. La casa es mía. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos ejemplos? Pensen un poco. Hay una distinción aquí, ¿sí? Vean que los posesivos están marcados acá y hay dos palabras que son diferentes, ¿sí? En el primer ejemplo fue utilizado mi. Esta es mi casa. En el segundo ejemplo tenemos la casa es mía. ¿Por qué hay esa distinción? ¿Sí? En el primer ejemplo tenemos un adjetivo posesivo. Y en el segundo ejemplo tenemos un pronombre posesivo. El primer ejemplo, que es un adjetivo posesivo, los adjetivos posesivos son siempre utilizados antes de la palabra que es la cosa poseída, ¿sí? Entonces, mi casa, la palabra está antes. En el segundo ejemplo, que es un pronombre posesivo, la casa es mía. El pronombre posesivo siempre aparece después del verbo, ¿sí? La casa es mía. El verbo ser y el pronombre posesivo. ¿Por qué se llama pronombre posesivo? ¿Se acuerdan que los pronombres, así como en portugués, son aquellas palabritas que pueden sustituir el sustantivo? Pueden sustituir la palabra a quienes ellos se refieren. Vean ese ejemplo acá. ¿De quién es ese cuaderno? Vean que la pregunta es
cuaderno, el sustantivo, la palabra que es poseída, ¿sí? ¿De quién es ese cuaderno? Y una otra persona va a contestar, es mío. ¿Vale? Vean que el pronombre posesivo mío sustituye cuaderno. No necesito decir, es mi cuaderno. ¿De quién es ese cuaderno? Es mi cuaderno. No necesito decir así. Puedo decir solamente es mío. La palabra mío sustituye la palabra cuaderno. ¿Sí? Vean que yo les dije acá que el mía o el pronombre posesivo siempre va después del verbo. En ese ejemplo acá también está después del verbo, ¿sí? Es mi casa. Pero mi está antes de una otra palabra que es un sustantivo. Mi casa. Y acá no. La casa es mía solamente. En ese ejemplo acá, ¿de quién es ese cuaderno? Es mío. ¿Sí? Claro. Entonces no puedo contestar ¿de quién es ese cuaderno? Es mi. No está correcto. ¿Sí? Siempre mío. ¿Vale? ¿Puedo decir también es mi cuaderno? Puedo, pero queda repetitivo. No hay la necesidad de decir ese cuaderno es mío o ese es mi cuaderno. Si la pregunta ya se refiere a la cosa, ¿sí? Solamente es mío, está correcto. ¿Vale? Vamos a ver entonces ahora una tabla de los adjetivos y pronombres posesivos, ¿sí? Tenemos acá los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Vean que ellos pueden estar en singular y plural, ¿sí? Esa relación acá de singular y plural es referente a la cosa que es poseída, ¿sí? Entonces, si es una cosa poseída, utiliza singular. Si es más de una cosa, plural. Y acá tenemos las personas que son el poseedor, ¿sí? ¿Cómo así? Yo, ¿sí? Cuando hay algo que es mío, yo utilizo el singular, si es una cosa. Por ejemplo, mi libro. Si es más de una cosa que es mía, yo utilizo plural. Mis casas. Continuando entonces adjetivos posesivos. Para tú, vean una observación importante. Tú, acentuado acá, es la persona del sujeto, tú. Y tú, no acentuado, es el adjetivo posesivo, ¿sí? Tu libro, tus casas, ¿sí? Para él, ella, usted, su libro, sus casas. Importante essa observação acá. Em português, utilizamos a construção dele ou dela, o livro dela, as casas dela. Mas, em espanhol, não utilizamos de él ou de ella, ¿sí? Decimos sempre su. Então, su libro, sus casas. Em português, livro dela, casas dela. ¿Vale? Para nosotros, nuestro libro, nuestras casas. Para vosotros, vuestro libro, vuestras casas. Para ellos, ellas, ustedes, su libro, sus casas. Es igual acá que singular, ¿sí? De la mesma maneira, em português decimos deles ou delas. O livro deles,
as casas deles. Pero en español, siempre su libro, sus casas. ¿Vale? Esos son los adjetivos posesivos que están siempre delante de la palabra que es poseída. Por ejemplo, libro y casas, siempre antes, ¿sí? Pero los pronombres posesivos son aquellos que utilizamos para sustituir la palabra. Por ejemplo, ¿de quién es este libro? Es mío. ¿De quién es esa casa? Es mía. ¿De quién son esos gatos? Son míos. ¿De quién son esos cuadernos? Son míos. ¿De quién son estas casas? Son mías. ¿Sí? Siempre sustituyendo. Para segunda persona, tuyo, tuya, tuyos y tuyas. ¿De quién es este? Mejor, se va a preguntar a una persona, ¿ese libro es tuyo? ¿Sí? Esa casa es tuya. Esos lápices son tuyos. Esas casas son tuyas. ¿Sí? Siempre con T-U-Y-O. T-U-Y-A. ¿Sí? De la misma manera, tercera persona. El suyo, la suya. Los suyos, las suyas. Por ejemplo, una frase. María estaba con las suyas. ¿Sí? O entonces, con... déjame ver un ejemplo mejor. Pedro se olvidó. Mejor. Pedro trajo su libro. María se olvidó del suyo. ¿Sí? Em português, Pedro trouxe seu livro, Maria se esqueceu do seu. E em português utilizamos as palavras igual, seu e seu. Em espanhol, Pedro trajo su libro, pero María se olvidó del suyo. ¿Por qué en el segundo momento utilizamos suyo? Porque no repetimos la palabra libro. No hay la necesidad de decir, Pedro trajo su libro, pero María se olvidó de su libro. Queda repetitivo. No hay la necesidad. Entonces sustituimos por suyo en la segunda opción. Pedro trajo su libro, María se olvidó del suyo. ¿Vale? Nuestro y vuestro, vean que es igual en los dos casos, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro libro. Nosotros olvidamos el nuestro. Es la misma palabra. Vuestro igual también, ¿sí? Y en la tercera persona igual que en singular. El suyo, la suya, los suyos, las suyas. ¿Sí? Atención, que voy a dejar más ejemplos en la plataforma Iónica y esa tabla también va a estar allá. Vamos a ver más ejemplos entonces. La primera pregunta acá. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Liliane. ¿Y la tuya? La mía se llama María. Vean que aparecen los adjetivos posesivos acá. Tu madre, mi madre. ¿Y la tuya?
La mía se llama María. ¿Por qué en el segundo, en el tercera y en la cuarta frase utilizamos tuya y mía? Porque no repetimos la palabra madre. Vean cómo quedaría repetitivo si yo dijera, ¿cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Liliane. Y tu madre? Mi madre se llama María. ¿Sí? Sería madre, 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 madre. No hay la necesidad. Decimos, ¿cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Liliane. ¿Y la tuya? La mía se llama María. ¿Sí? Sustituyendo la palabra madre. El otro ejemplo acá. Los alumnos están en sus casas por causa del coronavirus. Los alumnos están en sus casas por causa del coronavirus. Los alumnos extrañan su colegio. ¿Sí? Vean que en ese ejemplo acá es plural, los alumnos es ellos. Están en sus casas. ¿Por qué es sus acá? Porque es plural, casas. Más de una casa, sus. Pero acá es plural el sujeto, los alumnos también. Pero la cosa poseída es una solamente, colegio. Entonces, su colegio. Los alumnos extrañan su colegio. ¿Vale? Vamos a hacer algunos ejercicios después sobre los adjetivos y los pronombres posesivos. Les traje acá también, para finalizar, un pequeño vocabulario sobre las profesiones. ¿Sí? Es un vocabulario más corto. Les voy a dejar un vocabulario más completo en la plataforma Iónica. Pero traje acá algunos ejemplos con imágenes. El cartero, ¿sí? El albañil, palabra distinta de portugués, ¿sí? Albañil. ¿Qué quiere decir albañil? Pedrero. El albañil. La dependienta. Dependienta. Dependienta quiere decir atendente. La secretaria. Igual. El camarero. Camarero es lo que en portugués conocemos como garçom. El camarero. La profesora. El obrero. El obrero es alguien que trabaja en la industria. El obrero. El veterinario. El mecánico. El agricultor. El carpintero. El electricista. El fontanero. Fontanero es lo que llamamos en portugués encanador. Fontanero. También se dice en español plomero. La cantante. ¿Sí? Importante saber que cantante es tanto masculino como femenino. El cantante, un hombre. Y la cantante, una mujer. La doctora, o el médico, o la médica. La peluquera. Peluquera es quien trabaja en una peluquería, que es lo que llamamos en portugués como cabeleireiro. El cocinero, el bombero, ¿sí? El empleado. Empleado es trabalhador, empregado, ¿sí? Funcionario. El empleado. Y el ama de casa. ¿Vale? Son algunos ejemplos de profesiones, como yo les dije. Vamos a ver más profundamente un vocabulario más amplio en la plataforma Iónica. ¿Vale? Entonces dejo acá algunos avisos. Busquen siempre sacar sus dudas, preguntar, pesquisar en la internet es importante, leer las orientaciones del profesor y la apostilla, ¿sí? Aguarden la próxima clase, ¿sí? Hasta luego.